El 7 de junio de 1494 se firmó un tratado en Tordesillas en el centro de España por los gobiernos de España y Portugal. El Tratado de Tordesillas se basó en una bula papal emitida por el Papa Alejandro VI. Dividió el mundo más allá de Europa entre los portugueses y los españoles. Fue una concesión extraordinaria de un papa conocido por manejar el papado en interés de su familia, los Borgia, de cuya familia Alejandro fue el segundo miembro en ocupar el papado en el siglo XV. ¿Quiénes fueron los Borgia? ¿De dónde venían y cómo habían obtenido tanto poder? Esta es la historia de los Borgia, la familia que dividió al mundo. Hoy la familia Borgia se asocia en el imaginario popular con la política maquiavélica de la Italia renacentista, especialmente en Roma. Sin embargo, los Borgia no eran de origen italiano. Originalmente venían de España, específicamente del pueblo de Borja, ubicado a unos 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Barcelona, en el Reino de Aragón. En la Alta Edad Media, muchas personas aún no tenían apellidos modernos y en su lugar solían describirse según su lugar de origen. Por eso podríamos encontrar a Juan de Norwich o Bernardo de León. Con el tiempo, algunas personas tomaron apellidos basados en su profesión, como herrero. Otras personas de pueblos pequeños como Borgia adoptaron el nombre de su lugar como apellido. Por lo tanto, el antepasado de los Borgias en los siglos XII y XII, uno primero fue conocido como de Borgia, que significa de Borgia, lo que eventualmente se convirtió simplemente en Borge. Más tarde en Italia, esto se convirtió en Borgia, con G en lugar de K. La leyenda familiar sostenía que la familia Borgia descendía del rey Ramiro I de Aragón, gobernante del reino a mediados del siglo X. Sin embargo, no hay pruebas reales que respalden esto, y parece haber sido simplemente un poco de propaganda familiar en tiempos posteriores. El fundador de la rama de la familia que más tarde adquirió poder e infamia en Italia en el siglo XV fue Juan Domingo de Borgia. Nació en el pueblo de Borga alrededor de mediados del siglo XIV y posteriormente se mudó a la región de Valencia, en el Reino de Aragón, donde adquirió una propiedad en Le Torre de Canals. Su hijo, Alonso de Borgia, logró unir la brecha entre España e Italia. Para comprender cómo los Borgia se volvieron la familia más poderosa en la Italia del siglo XV, hay que observar la política más amplia de Italia y el Mediterráneo occidental en el periodo medieval tardío, debido a la intervención de varias potencias externas en la península. Volviendo a la caída del Imperio Romano de Occidente, Italia terminó dividida en docenas de ciudades-estado y repúblicas para el siglo XIV. Algunas eran potencias mayores, como el Reino de Nápoles, los estados pontificios y las repúblicas de Venecia, Florencia, Génova y el Ducado de Milán. Otras eran potencias menores, como los ducados de Ferrara, Urbino y Camarino. El sur de Italia, en especial, fue disputado durante siglos por los moros del norte de África. Normandos y la Casa de Anjou dominaron Nápoles y Sicilia en distintas épocas. En 1282, Aragón intervino tras iniciar la Guerra de las Vísperas Sicilianas en Sicilia. Como una revuelta contra el dominio angevino desde Nápoles sobre la isla, Aragón participó desde el inicio en una guerra que duró 20 años. Al final, Aragón aseguró Sicilia y los angevinos mantuvieron Nápoles y el sur de Italia. Entre 1435 y 1442, la corona de Aragón aseguró el control de Nápoles, convirtiéndose en la mayor potencia del sur de Italia y el Mediterráneo occidental. Esto creó un vínculo tangible entre la sociedad y la política de lugares como Valencia, la tierra natal de los Borgia, dentro del Reino de Aragón e Italia. Roma está a un corto viaje en barco desde Nápoles. Alonso, o Alfonso de Borgia, nació en Le Torre de Canals, hijo de Juan Domingo de Borgia y su esposa, Francina, el 31 de diciembre de 1378.
El ascenso de su padre para convertirse en un importante terrateniente local fuera de Valencia aseguró que pudiera enviar a Alonso a estudiar en la Universidad de Lérida. Allí estudió Derecho y también tomó las órdenes sagradas. Estas dos actividades no eran incompatibles. El siglo XIV fue una época en la que los eclesiásticos seguían obteniendo altos cargos en el gobierno y al combinar la formación jurídica con la vida en la iglesia, Alonso maximizó sus posibilidades de ascender en la sociedad aragonesa. Pronto llamó la atención del rey Alfonso y fue ascendiendo de manera constante en su servicio hasta convertirse en su secretario principal en 1416 a los 37 años de edad. Esto ocurrió en el apogeo del cisma dentro de la Iglesia Católica Romana, que había visto la proclamación de una serie de antipapas, quienes gobernaban desde Aviñón, mientras los cónclaves papales elegían a un papa legítimo que seguía gobernando la Iglesia desde Roma. Alonso sirvió principalmente como diplomático religioso, viajando entre Aragón, Francia e Italia para intentar sanar divisiones en la Iglesia. Participó activamente en la diplomacia que terminó con la división de la Iglesia, y el Papa Martín V lo nombró obispo de Valencia en 1429. Era uno de los cargos religiosos más altos en España. Después de que Aragón asegurara el control sobre Nápoles de los angevinos en 1442, Alonso ayudó a establecer nuevos canales diplomáticos entre el Papa Eugenio IV y la nueva administración aragonesa en el sur de Italia. Por su labor fue nombrado cardenal en 1444. Poco a poco, comenzó a convertirse en un residente permanente de Italia, estableciendo a la familia en Roma. Con el tiempo, él y su familia empezaron a cambiar la ortografía de su nombre. Por lo tanto, Alonso de Borgia con G se convirtió en Alfonso de Borgia con G. Alfonso tenía 65 años cuando fue nombrado cardenal en 1444. Él justificó su traslado a Italia ante el rey Alfonso V de Aragón, sobre la base de que deseaba simplemente vivir una vida tranquila en retiro cerca de la Ciudad Santa. Tal vez en ese momento lo decía en serio. Si fue así, el acto final de su vida debió ser una completa sorpresa. El 24 de marzo de 1455, el Papa Nicolás V murió después de un pontificado en el que intentó revivir el poder del papado tras el largo cisma. También presenció la caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, ante los otomanos musulmanes en 1453. Un aclamado erudito griego y cardenal del Oriente, Besarión surgió como uno de los primeros favoritos para suceder a Nicolás en el cónclave papal, pero los prejuicios contra su origen oriental pronto se hicieron evidentes. Y en aras de no elegir a un cardenal de ninguna de las poderosas facciones familiares, Colonna u Orsini, que controlaban gran parte de la política de Roma en ese momento, el cónclave decidió elegir a Alfonso de Borja, de 76 años, como candidato de compromiso. Adoptó el nombre Calixto y fue el Papa Calixto III. Aunque era mayor, sirvió casi 3 años y medio hasta su muerte el 6 de agosto de 1458. Como obispo de Roma, se enfocó en formar una alianza cristiana para impulsar una nueva cruzada contra los otomanos en los Balcanes. Los poderes directamente amenazados por los turcos, como los húngaros, sí se unieron a la causa. Los reinos cristianos de Europa estaban muy divididos para que el plan de Calixto funcionara. Además, se dice que infamemente excomulgó al cometa Halley tras su aparición en 1456. Sin embargo, la historia es un mito inventado 2 décadas después de Calixto. Calixto, como papa, nombró a su sobrino Rodrigo de Borja cardenal. En términos generales, Calixto no fue ni de cerca tan corrupto como las generaciones posteriores de los Borja. Sin embargo, no cabe duda de que su decisión de elevar a su sobrino al colegio de cardenales fue un acto corrupto. Rodrigo tenía solo 25 años entonces. Además, esa corrupción no era inusual. En el Renacimiento italiano, el futuro Papa León X fue nombrado cardenal a los 13 años.
Rodrigo nació alrededor de 1431 en España. Era hijo de Isabel, la hermana de Calixto, fruto de su matrimonio con su primo cercano, Jofré de Borja. Jofré falleció cuando Rodrigo tenía 6 años, incluso estando en Italia. Su tío empezó a ayudar a criarlo usando su influencia en la iglesia, para conseguirle varios puestos a Rodrigo en Cataluña cuando apenas era un adolescente. Años después, el tío arregló todo para que Rodrigo y sus hermanos Pedro, Luis y Luis Juan viajaran a Italia para estudiar en la Universidad de Bolonia. Como su tío, los hermanos Borja, hijos de Isabel y Jofré Borja, eran una familia española que vivía en Italia. Al convertirse en papa, Calixto renunció a sus cargos religiosos en Italia, transfiriéndolos a sus sobrinos y organizando que Rodrigo fuera cardenal. Al año siguiente, Calixto incluso nombró a su protegido como obispo de Valencia e hizo que la diócesis se elevara a arzobispado. Esto resalta la manera en que los Borja, aunque ahora principalmente establecidos en Roma, continuaron desempeñando un papel en los asuntos españoles y a poseer extensas propiedades en Aragón. Entre los muchos elementos notorios de la vida de Rodrigo de Borja estaba su existencia poco casta como cardenal. Tuvo muchas amantes durante décadas, y Vanosa de Catanei fue como una esposa sustituta por la larga relación que tuvieron. Tuvo varios hijos con diferentes mujeres, aunque ha habido un extenso debate sobre cuántos hijos tuvo. 4 de ellos eran hijos que Rodrigo supuestamente tuvo con Dei Catanei. Fueron César Borgia, 1475, Giovanni, 1476 o 1477, Lucrecia, 1480 y Jofre o Gorofredo, 1481. La mayoría de los historiadores acepta que estos 4 eran hijos e hija de Rodrigo, y los legitimó después de convertirse en papa. En años anteriores había afirmado públicamente que eran sus sobrinos y sobrina. ¿Sigue siendo una teoría marginal? Se especula que fueron engendrados por uno o más de los 3 esposos de Catanei. Lo más probable es que de Borgia fuera el padre biológico de Césare, Giovanni, Lucrecia y Jofré. Se tiene poca certeza sobre sus demás posibles hijos. Girolama aparentemente era su hija. El problema es que no se conoce la identidad de su madre. Quizás el caso más misterioso de todos es el de un niño llamado Giovanni, apodado el Infante Romano o Niño Romano, que nació en 1498. No se sabe con certeza si este era un hijo de Rodrigo o si Giovanni nació de César o de Lucrecia, y la familia intentaba encubrir su nacimiento por una u otra razón. En total, Rodrigo pudo haber tenido hasta 9 o 10 hijos. Desde temprano en su carrera en la iglesia, Rodrigo tenía la ambición de convertirse en papa algún día, como lo había sido su tío. Al morir el Papa Sixto IV en 1484, Rodrigo comenzó su campaña por el papado. Se enfrentó a Giuliano della Rovere, sobrino del papa fallecido, un fuerte rival. Al final, ninguno logró suficiente apoyo en el cónclave y eligieron a un candidato de compromiso. Con la elección de Giovanni Battista Cibo como papa, Inocencio VIII reinó durante 8 años hasta su muerte el 25 de julio de 1492. Se realizó un nuevo cónclave, el primero en la Capilla Sixtina. Entre los otros candidatos estaban Borja y Giuliano della Rovere, su rival desde 1484, cuando también competía Oliviero Carafa. Este fue un cónclave particularmente corrupto. Los franceses estaban a punto de intentar intervenir en Italia para reclamar el reino de Nápoles que la Casa de Anjou francesa había perdido ante Aragón medio siglo antes. Dieron sobornos para intentar que della Rovere fuera elegido como su candidato. A la mayoría de los 23 cardenales que se reunieron para decidir la votación se les pagaron miles de ducados para influir en su decisión de una u otra manera. Carafa obtuvo 9 votos en la primera ronda, pero se requerían 15 para la mayoría de 2/3
Hubo 3 rondas más de votación en un cónclave de 6 días antes de que el voto favoreciera a Borgia, aunque los detalles debían ser secretos. Se cree que fue elegido principalmente por Giambattista Orsini, cardenal de una de las familias más poderosas de Roma, quien inclinó el apoyo de su facción. Detrás de Borgia, Rodrigo tomó el nombre de Alejandro y se convirtió en papa, Alejandro VI. Orsini recibió un palacio en la ciudad, castillos en el campo, y fue nombrado legado papal de la Marca de Ancona, territorio cerca de la frontera noreste del Estado Pontificio. Finalmente, Della Rovere, frustrado por no convertirse en papa en 1484 y 1492, tuvo que esperar hasta 1503 cuando fue elegido como Julio II. Alejandro no solo había sido elegido como obispo de Roma y papa de la Iglesia Católica Romana. Su elección lo hizo gobernante temporal, aunque hoy el papa gobierna la Ciudad del Vaticano, uno de los microestados más pequeños, cubriendo solo una parte de Roma. En la época medieval y moderna temprana, el Estado Pontificio cubría una parte considerable del centro de Italia, específicamente la región de Lacio, y una franja aún más larga en el lado oriental de la península que se extendía hacia el norte hasta la región de Romaña. Era la única potencia importante entre el Reino de Nápoles al sur y la República de Florencia al norte. Es relevante mencionar la región noreste del Estado Pontificio. La Romaña era una de las regiones más divididas políticamente de la Italia renacentista, con numerosos pequeños ducados y principados. Alejandro ya no solo era figura religiosa, también era un actor clave en la política de poder en la Italia de finales del siglo XV, y era completamente normal que él actuara como un gobernante temporal. Ejemplo, buscaba alianzas matrimoniales sólidas para sus hijos como haría un monarca real. Los papas del siglo XV buscaban aumentar sus ingresos y destacar su reinado patrocinando las artes. Al igual que otras familias gobernantes en toda la Italia del Renacimiento, al igual que los Medici en Florencia, los Este en Ferrara y Sforza Visconti de Milán, así como los Monfeltro y Della Rovere, las familias de los papas de Urbino del siglo XV participaban regularmente en tales actividades. Aunque Alejandro fue algo único en lo extenso que fue en la promoción de los intereses de su familia, Alejandro se convirtió en jefe de la Iglesia Católica Romana. Al igual que su tío antes que él, promovió a toda una ola de miembros de su familia extendida y aliados a puestos de importancia dentro de la Iglesia. Césare, que es una variante italiana renacentista de César, fue nombrado obispo de múltiples diócesis. Una forma de pluralismo, una de las críticas hacia el funcionamiento de la Iglesia en ese tiempo. Igual de grave era el nepotismo al asignar cargos a familiares sin la preparación adecuada. Césare, por ejemplo, fue nombrado obispo cuando tenía solo 17 o 18 años. También fue ascendido rápidamente al colegio de cardenales. Este fue el ejemplo más claro de la corrupción de Alejandro como papa. Nombró a muchos aliados en altos cargos de la Iglesia sin importar sus calificaciones, incluso cuando, como la familia Ursini, no eran figuras eclesiásticas. Les otorgó propiedades eclesiásticas, lo que significa que la corrupción en la Iglesia no se limitaba solo a poner personas en obispados o en el colegio de cardenales cuando no eran aptos para esos cargos. Todo esto contribuyó a que en Europa se viera al papado como una institución nepotista, pluralista y corrupta. Mientras se prestaba poca atención a las restricciones del mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento, el creciente descontento con la mundanidad de la Iglesia pronto estallaría en 1517, cuando Martín Lutero inició la Reforma Protestante en Alemania. Aunque Alejandro ya habría muerto para entonces, el hecho de que la protesta contra la Iglesia se extendiera tan rápidamente por Europa, una vez que Lutero inició su movimiento, resalta los resentimientos de larga data que las acciones de papas como Alejandro habían provocado en toda Europa. A los pocos meses de convertirse en papa, Alejandro envió a otro de sus hijos a España con el objetivo de fortalecer la posición de la familia en su tierra ancestral. Giovanni Borgia arribó a Cataluña en 1493 con algo de oro y joyas.
para influir en la política nacional en un momento clave de la historia ibérica. Granada, el último bastión musulmán del sur, cayó en 1492. Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo meses después. Los dos reinos españoles, Castilla y Aragón, estaban a punto de unificarse para convertirse en la nación moderna de España. Los portugueses recién habían descubierto la ruta marítima a Asia por África, usando a Giovanni y otros intermediarios en España. Alejandro se enteró de la situación y luego emitió una bula papal que establecía la posición de la Iglesia sobre los descubrimientos en ultramar. Él quería que Portugal y España fueran las potencias principales en este proceso. Era más fácil para la Iglesia influir en los resultados con ellos. El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494, otorgó a España el control de las tierras descubiertas al oeste de una línea a unos 2.100 kilómetros de las islas de Cabo Verde. Portugal dominaría todo lo que estuviera al este. Efectivamente, decía que España controlaba las Américas según la Iglesia. Aunque Portugal influyó en África y Asia, es difícil subestimar la importancia de la decisión de Alejandro. España y Portugal cumplieron en gran medida con sus términos, y Portugal pudo reclamar Brasil sobre la base de que se encontraba al este de la línea acordada en el tratado. Un acontecimiento que no se había previsto en 1494, mientras que España pudo reclamar las Filipinas basándose en su interpretación del tratado a mediados del siglo XVI. Más allá de esto, los dos reinos respetaron los términos del tratado, tan escandalosa como la misma idea de dividir el mundo entre dos reinos basada en una bula papal. Mientras que el Tratado de Tordesillas evitó el estallido de futuras hostilidades entre España y Portugal por sus respectivas esferas coloniales de influencia, Italia descendió en la guerra al principio del papado de Alejandro. Los franceses llevaban tiempo queriendo recuperar el reino de Nápoles que antes gobernó la Casa de Anjou. Antes de que los aragoneses reclamaran Sicilia y el sur de Italia en los siglos XIV y XV, en 1494, Carlos VIII de Francia lideró un ejército al norte de Italia y tomó el ducado de Milán. Esto fue el comienzo de las largas guerras italianas. Duraron hasta 1559 y se volvieron un conflicto indirecto donde Francia y España competían por ser el estado más poderoso de Europa Occidental. Cada ciudad-estado italiana enfrentaba ahora un peligroso juego diplomático. Francia y España eran más poderosos que estas ciudades-estado, y cualquiera podía ser invadida si tomaban una mala decisión. La posición de Alejandro era especialmente difícil. El Estado Pontificio controlaba el centro de Italia, y cualquier ejército que quisiera ir del norte al sur de la península, o al revés, debía cruzar su territorio. De forma similar, aunque al papado le atraía una alianza con los franceses por varias razones. Alejandro era español de sangre y su familia aún tenía intereses extensos en Aragón. Durante 9 años manejó bien la situación, mostrándose como una parte neutral que permitía el paso pacífico de ejércitos por el Estado Pontificio. De esta manera evitó desastres como el que ocurrió bajo el Papa Clemente VII en 1527, cuando un ejército español saqueó y ocupó Roma. Aunque Alejandro intentaba presentar al papado como una parte relativamente neutral en el conflicto entre España y Francia, todas las ciudades-estado italianas, sin importar su tamaño, buscaban aprovechar el caos de 1494 para beneficiarse. Por ejemplo, en Florencia, los enemigos de la poderosa familia Médici, que dominaba la República, aprovecharon la invasión de la península por parte de los franceses para derrocar temporalmente a esa familia. Alejandro utilizó el conflicto para intentar expandir el Estado Pontificio, con César actuando como su representante. La zona al noreste de los estados pontificios y al este de la Toscana era una de las más divididas de la Italia del Renacimiento. En la Romaña y alrededores había muchos pequeños principados.
Urbino y Ferrara eran poderes regionales modestos. Imola, Forlì, Fossombrone y Camerino eran casi pueblos independientes, muy expuestos a la despiadada política de poder de las guerras italianas. En 1498, César renunció a muchos de sus cargos religiosos y se alió con los franceses. Después empezó a crear sus propios principados aquí con ayuda del papado, aunque Alejandro intentó aparentar que su hijo actuaba solo. Adquirió numerosos títulos como el de Duque de Valentinois y Duque de Romagna. Controló varias ciudades y pueblos del centro-este de Italia y en 1503 conquistó la República de San Marino. Eventualmente sus actividades militares se extendieron por toda la península y también se convirtió en Duque de Andrea, un enclave más al sur, cerca de Bari, al este de Nápoles. Aunque hoy casi se ha olvidado, César fue una influencia en la escritura de uno de los textos más infames de la historia. Mientras forjaba un pequeño dominio en el centro de Italia, Nicolás Maquiavelo trabajó como diplomático de alto rango para el gobierno de la República de Florencia tras la caída del poder de los Médici, aunque su tratado sobre cómo debe gobernar un gobernante del Renacimiento para ser eficaz y Príncipe o el Príncipe está justamente asociado con los Médici hoy en día. Maquiavelo también fue enormemente influenciado por la carrera de César Borgia y sus experiencias sobre la manera en que el hijo del Papa actuó para asegurar el poder en medio del caos de las guerras italianas. Cita ejemplos de las acciones de Borgia en varios lugares de El Príncipe. Por ejemplo, en un momento de El Príncipe, él afirma: «Nunca dudaré en citar a César Borgia y sus acciones. Este duque entró en la Romaña con tropas auxiliares francesas y capturó Imola y Forlì, pero luego desconfiaba de esas fuerzas. Recurrió a mercenarios, percibiendo menos peligro en ellos, y reclutó a los Orsini y a los Vitelli. Al tratar con personas dudosas, infieles y peligrosas, las destruyó y confió en sus propios hombres». En todo momento, Maquiavelo estaba ansioso por enfatizar que Borgia era un gobernante que era despiadado cuando necesitaba serlo. Afirma que César Borgia era visto como cruel. A pesar de su crueldad, reconcilió la Romaña, la unificó y la devolvió a la paz y la lealtad. Esta fue la base esencial del Príncipe. Un texto incomprendido. Maquiavelo afirmaba que las acciones despiadadas estaban justificadas a corto plazo, si a largo plazo estabilizaban una región y aseguraban su paz y prosperidad duraderas. Aún así, César Borgia era considerado un mercenario belicista. El príncipe Maquiavelo lo veía como un líder político hábil que, si se le hubiera dado suficiente tiempo, habría sido un excelente gobernante. César no era el único hijo del Papa Alejandro VI involucrado en la despiadada política de poder de la Italia del Renacimiento. Su hija Lucrecia fue integrada en las ambiciones dinásticas del Papa desde niña. Algunos historiadores dudan si nació en 1480, pero la evidencia más sólida lo confirma. Esto indica que cuando se casó con Giovanni Sforza en junio de 1493, ella tenía solo 13 años. Giovanni provenía de una rama menor de la familia Sforza, cuya rama principal controló el ducado de Milán durante gran parte del siglo XV. Este matrimonio fue anulado porque Giovanni era impotente y Lucrecia se casó 2 veces más rápidamente. Primero con Alfonso de Aragón, un hijo ilegítimo de Alfonso II, el gobernante aragonés de Nápoles, en 1498. Tras la muerte de su segundo esposo en 1500, Lucrecia gobernó temporalmente zonas del sur de Italia, cerca de Spoleto. Esto consolidó la percepción de ella como la hija despiadada y ambiciosa de un papa aún más despiadado. Este arreglo duró poco. Lucrecia se casó por tercera vez en 1501. Su tercer esposo fue Alfonso d'Este, hijo de Hércole I d'Este.
El duque de Ferrara, uno de los más grandes príncipes del Renacimiento, Alfonso asumió como duque en 1505, convirtiendo a Lucrecia en duquesa consorte de Ferrara, Módena y Reggio. Para mediados de 1500, Lucrecia y Césare ya tenían posiciones políticas importantes en Italia. Aunque su padre era papa, varios de sus hijos se volvieron figuras importantes rápidamente. El hijo de Lucrecia, Hipólito, nacido en 1509, fue nombrado arzobispo de Milán cuando tenía 10 años. Luego fue cardenal y de forma polémica desmanteló gran parte del antiguo palacio de Adriano para edificar su propia residencia, Villa d'Este en Tivoli, cerca de la Ciudad Eterna. Con todas las maquinaciones políticas de su familia en curso, es fácil olvidar que el Papa Alejandro era el jefe de la Iglesia Católica Romana y tenía que atender asuntos religiosos. Su mandato de 11 años como obispo de Roma fue significativo porque abarcó el 1500 aniversario del supuesto nacimiento de Jesucristo. La mayoría de historiadores y expertos coinciden en que, según los evangelios canónicos, Jesús nació cerca del año 4 a.C., al final del reinado de Herodes el Grande. Los contemporáneos no sabían esto a finales del siglo XV. El año 1500 fue crucial para la vida religiosa del continente. Mientras que los cristianos habían estado profundamente ansiosos de que la llegada del milenio, allá por el año 1000, pudiera marcar el inicio del fin de los tiempos. En 1300, el papado había adoptado un enfoque más festivo para los grandes aniversarios del nacimiento de Cristo. Ninguno fue tan importante en el Renacimiento como 1500. Todo el año fue proclamado como uno de peregrinación, y cientos de miles de personas se dirigieron a Roma para celebrar el aniversario número 1500. Esto creó un auge económico en la ciudad y presentó una excelente oportunidad para que la familia se enriqueciera aún más. No se puede confirmar y los cronistas solían exagerar. Un relato decía que 200,000 personas llegaron a la Ciudad Santa para recibir la bendición del Papa el domingo de Pascua. Alejandro sí aprovechó la oportunidad del jubileo y la riqueza que generó para Roma para beneficiar a la ciudad. Hasta cierto punto, los terremotos medievales y otros desastres habían dejado a Roma en un estado de decadencia. Alejandro ordenó desalojar los barrios bajos de Trastevere y revitalizar la ciudad de San Pedro durante el jubileo, en contraste con los lujosos paisajes urbanos de Venecia y Florencia. Como todo buen príncipe o papa renacentista, Alejandro VI sabía la importancia de ser visto como mecenas de las artes y el humanismo en su pontificado. Los príncipes de la Italia del siglo XV eran personas cultas, pero también muy competitivas, y el arte y la arquitectura se habían convertido en formas de expresar su gusto y poder al mundo en general. Por eso todos buscaban contratar a los mejores artistas y eruditos en sus cortes. Alejandro fue claramente superado por su rival y casi sucesor, el Papa Julio II, quien llegó a ser jefe de la Iglesia. ¿Quién contrató a Miguel Ángel para pintar la Sixtina? Por eso, el mecenazgo artístico de Alejandro suele ser ignorado en estudios del Renacimiento. No fue insignificante, pues contrató a Pinturicchio para varias obras de arte religioso, incluida una representación de la resurrección de Cristo que ha recibido mucha atención recientemente. La obra fue restaurada en 2013 y esto reveló partes que habían estado ocultas durante siglos, incluyendo figuras junto a la cabeza de Jesús. Se cree que son la primera representación en el arte europeo del pueblo nativo americano. Pinturicchio había realizado estas dentro de unos pocos años después de los descubrimientos de Colón en el Caribe. Alejandro también ordenó construir los apartamentos Borgia, un conjunto de habitaciones en el Palacio Apostólico del Vaticano. Hoy en día son famosos por lo ornamentados que están, con frescos de Pinturicchio en todas partes. En otros aspectos, la labor principal de Alejandro fue rejuvenecer Roma, ordenando la reconstrucción de grandes partes de las murallas de la ciudad y también la limpieza de gran parte de la ciudad.
A finales del siglo XV, la ciudad tenía monumentos romanos antiguos en mal estado, y la gente de Roma solía saquear sus piedras y materiales. Alejandro quería restaurarlos a su antigua grandeza tanto como fuera posible. En sus últimos años, César buscaba expandir su control en el centro de Italia. Alejandro tuvo conflictos con las familias Orsini y Colonna de Roma. La primera fue en gran parte responsable de hacerlo papa al apoyarlo cuando el cónclave se intensificó en 1492. Ahora están en una lucha de poder y los séquitos Orsini fueron vistos enfrentando a los mercenarios de César a inicios de 1500. El Papa arrestó a varios miembros de ambas familias y los destituyó mientras atacaban las fortalezas Orsini en el centro de Italia. Y con la nobleza romana sumida en una virtual guerra civil, quizá no sea sorprendente que la muerte de Alejandro haya despertado sospechas tanto en ese momento como desde entonces. A principios de agosto de 1503, César estaba en Roma conspirando con su padre. Ambos se enfermaron tras cenar con el cardenal Adriano Castellesi el 6 de agosto y pasaron varios días en cama. Mientras César mejoraba, la salud de su padre empeoraba. El 12 de agosto hizo su última confesión y recibió el sacramento el día 18 y murió poco después. Se cree que él y César fueron envenenados en un complot de los Orsini y aliados, pero el cuerpo de César resistió el veneno. Alejandro, que tenía alrededor de 72 años cuando murió, sucumbió a lo que fuera que era la toxina. El problema de esta teoría es que no hay pruebas reales que la respalden. Es sospechoso que tanto el padre como el hijo se enfermaran antes de la muerte de Alejandro. Sin embargo, los síntomas que presentaron coincidían con la malaria. La malaria fue un problema constante en Roma hasta mediados del siglo XX. Cuando finalmente se drenó el gran pantano de Pontina, lleno de mosquitos, cerca de la ciudad, probablemente fue esto lo que mató a Alejandro. Tras la muerte de su padre, César se movió para asegurar el tesoro papal y huir con los recursos para continuar su campaña de crear un feudo para sí mismo en el centro-oeste de Italia. Sin embargo, al perder el papado, la posición de su familia quedó gravemente socavada. Además, el antiguo rival de Alejandro, Giuliano Della Rovere, surgió como el nuevo Papa Julio II en noviembre, después del breve mandato del Papa Pío III, quien murió tras solo 26 días como cabeza de la Iglesia. César se retiró a la Romaña, donde expandía sus tierras y recientemente contrató a Leonardo da Vinci como ingeniero. Mientras desarrollaba armas de asedio y fortificaciones aquí, César había logrado ejercer mucha influencia sobre el cónclave de septiembre de 1503 que eligió a Pío III. Si hubiera vivido más tiempo, César podría haber logrado establecer el control sobre partes del centro de Italia de una manera más permanente. Sin embargo, la rápida muerte de Pío y la elección de Julio en octubre fueron desastrosas para él. Julio actuó rápido para expulsar al hijo de su antiguo rival de San Marino y otras tierras que obtuvo. También se había ganado enemigos entre los aragoneses de Nápoles debido a las invasiones a sus tierras. Y no mucho después de la ascensión de Julio como papa, Borgia fue capturado, detenido y enviado a España. Sus últimos actos fueron escapar de España y dirigirse al Reino de Navarra, un estado independiente en el País Vasco. En ese momento, donde comenzó de nuevo sus campañas militares, finalmente fue asesinado allí el 13 de marzo de 1507. Solo tenía 31 años, muy joven para una vida tan dramática. Sus decisiones impulsivas en sus últimos años quizás se debieron al inicio temprano de la psicosis sifilítica. Llegada recientemente a Europa desde América, la enfermedad se propagó rápido entre los ejércitos en Italia en los años 1490, cuando parece que César la contrajo por primera vez. Varios Borgia permanecieron, pero la historia real de su familia y su búsqueda de poder en Italia terminó con la muerte de Alejandro y César, solo 3 años y medio de diferencia entre ellos. Lucrecia fue la última pieza que quedaba en el juego de ajedrez dinástico que el Papa Alejandro VI había estado jugando.
En muchos sentidos, la historia de Lucrecia fue el legado más duradero del dominio de los Borgia durante el Renacimiento. Se logró mediante alianzas matrimoniales, no por las campañas militares que prefería César. Su vida como duquesa consorte de Ferrara, después de la muerte de su hermano y su padre, fue comparativamente tranquila. Su matrimonio estuvo lleno de infidelidades. El amante de Lucrecia era el marqués de Mantua, Francesco II Gonzaga, quien también era su cuñado, ya que estaba casado con la hermana del tercer esposo de Lucrecia, Isabella d'Este. Más tarde, tuvo una larga relación con el poeta renacentista Pietro Bembo. Sus cartas a ambos amantes han sobrevivido y nos ofrecen una ventana a sus pensamientos. Lejos de ser la femme fatale que con frecuencia se ha retratado, Lucrecia era una mujer culta que no pudo evitar ser utilizada como herramienta política en las intrigas de la familia Borgia cuando básicamente era una adolescente. Lucrecia logró forjar su lugar y ayudó a que la corte de Ferrara fuera un centro clave del Renacimiento en Italia a inicios del siglo XVI. Por ejemplo, en Ferrara, en la época de Lucrecia, el poeta Ludovico Ariosto escribió Orlando Furioso, que es considerado una de las grandes obras de las últimas etapas del Renacimiento italiano. Lucrecia murió joven como su hermano, aunque vivió un poco más que César. En junio de 1519 tuvo a su 10º hijo. Murió el 24 de junio por complicaciones del embarazo a los 39 años de edad. La muerte de Alejandro VI y sus hijos puso fin al periodo en que los Borgia dominaban la política italiana. Alejandro casó a tantos de sus supuestos hijos con aristócratas que muchos de sus nietos fueron nobles por derecho propio. Por ejemplo, una hija de César, Luisa, se casó con 2 franceses influyentes. El segundo fue Felipe de Borbón, descendiente de la Casa de Borbón, quien reclamó el trono francés en 1589 durante las guerras de religión. Muchos de sus antepasados tuvieron títulos nobiliarios franceses en los siglos XVI y XVII. Lucrecia tuvo el mayor impacto en Italia debido a su tercer matrimonio con Alfonso d'Este. Su hijo, Hércules II, se convirtió a su vez en duque de Ferrara y la rama de Lucrecia de los Borgia continuó en Italia durante mucho tiempo, aunque sin el apellido Borgia. Sin embargo, no hay duda de que los Borgia fueron eclipsados por el surgimiento de nuevas familias aristocráticas italianas en el siglo XVI. Esas familias llegaron a dominar ciudades como Roma, especialmente los Medici y los Barberini de Roma, donde se sentía la huella de los Borgia, pero su nombre a menudo no se utilizaba. Por ejemplo, el Papa Inocencio, 10º jefe de la Iglesia Católica Romana, entre 1644 y 1655, era tataranieto de Alejandro VI. Aunque, como descendía por varias líneas maternas, llevaba el nombre Panfilia al nacer. Muchos Borgia siguieron poseyendo tierras en España, mientras que varios se convirtieron en destacados eclesiásticos en Italia, incluso siglos después. Un descendiente lejano, Ettore Borgia, desempeñó un papel destacado en las guerras de unificación italiana a mediados del siglo XIX. Muchas familias reales y aristocráticas europeas aún tienen algo de sangre Borgia por las complejas alianzas matrimoniales dinásticas de la Europa moderna temprana. Una señal de la cambiante fortuna de la familia en el siglo que siguió y la cultura en evolución del Estado Pontificio y de la Iglesia Católica Romana se refleja en la vida de Francisco Borgia. Nació en 1510 y era bisnieto del Papa Alejandro VI. Antes de ser asesinado en 1497, Giovanni, hijo de Alejandro, tuvo un hijo llamado Juan, quien fue padre de Francisco cuando aún era adolescente. En 1517, siendo niño, comenzó la Reforma Protestante en Alemania. Por lo tanto, Francisco pasó su juventud creciendo en medio de las guerras de religión que estallaban por toda Europa, mientras la cristiandad se desgarraba por cuestiones doctrinales y preguntas como la naturaleza de los sacramentos y cómo debía celebrarse la misa.
En el centro de todo esto estaba el tema de la corrupción y el mundanismo del papado, como lo mostraron el bisabuelo de Francisco y sucesores como el Papa Julio II y León Detti. Siguió un periodo de profunda reflexión del papado. En 1545, el Concilio de Trento debatió reformas a la Iglesia Católica. La Contrarreforma inspiró a Francisco. Aunque vivió la mayor parte de su vida en España y heredó el Ducado de Gandía, tras la muerte de su padre en 1543, renunció a sus títulos y se unió a la nueva orden jesuita. Tras la muerte de su esposa en 1546, luego fue el tercer superior general de los jesuitas en 1565 y participó en la fundación del Collegium Romanum en Roma. Fue canonizado en 1670. Su vida refleja las cambiantes relaciones de las familias italianas y españolas con la Iglesia en los siglos XV y XV-I. Tras la Reforma y la Contrarreforma, ya no se aceptaba que figuras eclesiásticas actuaran como el Papa Alejandro VI, y los Borgia lo habían hecho en el apogeo del Renacimiento. Como un epílogo a la historia de los Borgia en el siglo XVIII, la familia se asoció con uno de los manuscritos más famosos y misteriosos relacionados con la historia de Mesoamérica, el Códice Borgia, que hoy se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Forma parte del grupo de manuscritos Borgia relacionados con la historia del centro de México. Antes de la llegada de los españoles y la conquista del Imperio Azteca, a inicios del siglo XVI, estos manuscritos eran muy raros, pues gran parte de la cultura material azteca y de otros grupos mesoamericanos fue destruida durante la conquista. El Códice Borgia es el más elaborado de todos y es un volumen ricamente decorado con imágenes que representan el calendario azteca y las imágenes de las diversas deidades mesoamericanas asociadas con diferentes partes del año. Luego pasa a mostrar imágenes que ilustran las etapas de la vida, como los pronósticos del matrimonio. Aquí hay detalles sobre los símbolos estelares mesoamericanos, su religión y cosmología, y proporciona una de las mayores perspectivas sobre la cultura de la gente del Imperio Azteca y de los poderes vecinos en Centroamérica. En el umbral de la conquista española se desconoce el mecanismo exacto por el cual terminó en Italia. Debió ser traído de vuelta a Europa en el siglo XVI. Pertenecía a la familia Justiniani en Italia a inicios del siglo XVII. Stefano Borgia, cardenal de una rama colateral de los Borgia en el siglo XVIII, lo adquirió. Sus manuscritos fueron posteriormente depositados en la Biblioteca Vaticana, lo que significa que el nombre Borgia ahora está para siempre asociado con el estudio de Mesoamérica y culturas como el Imperio Azteca. Los Borgia son una de las familias más infames que jamás hayan alcanzado el papado, la familia que personificó la corrupción de Roma durante el Renacimiento y antes de la Reforma Protestante. Sin embargo, verlos simplemente a través del prisma de las amantes de Alejandro VI, sus hijos ilegítimos y su crueldad para impulsar sus ambiciones dinásticas oscurece la historia de la familia en general. Los Borgia no eran italianos, sino que surgieron de un pequeño pueblo en el Reino de Aragón en España a mediados del siglo XIV. Alonso de Borga los sacó de la oscuridad y los llevó al centro de la política renacentista en Roma. Primero se convirtió en clérigo y diplomático, luego en obispo y cardenal, y finalmente en jefe de la Iglesia Católica Romana. Como Papa Calixto III en 1455, él allanó el camino para el ascenso de su sobrino Rodrigo. Aunque tuvo muchos escándalos como obispo de Roma entre 1492 y 1503, el Papa Alejandro VI no fue inusual para los papas del Renacimiento, y su pontificado implicó más que solo favorecer a su familia. Por ejemplo, fue bajo Alejandro que se creó el Tratado de Tordesillas. El jubileo de 1500 se celebró en Roma, y el Estado Pontificio vivió las primeras fases de las guerras italianas. Al final, la corrupción de papas como Alejandro VI causó su caída.
Con el inicio de la Reforma Protestante, Roma debió lanzar una reforma concurrente, y la Contrarreforma finalmente puso fin a los tipos de corrupción que se veían en el siglo XV. Para entonces, los Borgia ya estaban arraigados en la Iglesia y la aristocracia italiana, aunque ningún miembro volvió a alcanzar la posición de Alejandro VI. La línea de los Borgia continuó de una manera mucho menos dramática en varias partes de Italia durante los siglos siguientes. ¿Qué piensas de los Borgia? ¿Fueron realmente el epítome de la corrupción papal en el apogeo del Renacimiento o eran una familia bastante típica que tuvo el control del Estado Pontificio en dos ocasiones distintas en el siglo XV? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.